Introducción a la tradición del psicoanálisis. La influencia que ejerció el psicoanálisis en el siglo XX, tanto en las ciencias humanas como en la medicina, el arte y la cultura en general, es bien conocida. Quizá uno de los aspectos del pensamiento freudiano más importantes a considerar sea su dimensión crítica, que se dirige tanto al sujeto, la razón y el sentido, como a la sociedad y a la cultura, por cuanto subvirtió profundamente la autorrepresentación del ser humano y tiene vigencia aún en el momento actual para una crítica de nuestro mundo. La perspectiva psicoanalítica tiene como propósito introducir al alumno a la lógica de la investigación con corte psicoanalítico y social, dando continuidad al programa del ciclo anterior en la medida en que recupera las nociones claves del pensamiento psicoanalítico, tales como la noción del inconsciente. El inconsciente es, por definición, todo aquello que no puede acceder a la conciencia, por ejemplo, representaciones, imágenes, deseos y fantasmas. Aún así, es un modo de funcionamiento psíquico que produce efectos en nuestras vidas. Dichos efectos son conocidos como formaciones o derivados del inconsciente y comprenden tanto manifestaciones psicopatológicas como los síntomas neuróticos como fenómenos normales en nuestra vida cotidiana, sueños, lapsus y actos fallidos. Otra de las nociones a tratar es la psicosexualidad como aspecto fundamental de lo psíquico en el ser humano. Si bien Freud se encarga de hacer la separación de la sexualidad de su fundamento biológico, anatómico y genital para estudiar su representación subjetiva y social, dando como resultado el establecimiento de una serie de etapas: oral, anal, fálica y latente. Asimismo, otra noción a tratar en esta perspectiva es la transferencia, entendiéndose como la forma de trasladar subjetivamente un estado emocional o sentimental hacia el otro. La perspectiva psicoanalítica, a su vez, incorpora elementos de actualización de esta forma de pensamiento, como la noción de sujeto, que se introduce a lo largo del programa, actualiza la lógica de lo humano propuesta por Freud, con autores como Lacan, Caes, Castoriadis y Bass, entre otros, que han contribuido a lo largo de la historia a considerar la noción de sujeto como una categoría más oportuna, toda vez que remite a la complejidad de la existencia, donde lo material conlleva a una existencia subjetiva. Siguiendo esta línea, el concepto de subjetividad según Vargas, 1996, remite a aquellos procesos que generan y son generadores por el orden de lo simbólico, a partir del cual el sujeto sustenta la palabra, construye la realidad y significa la historia. En el cruce entre lo singular y lo colectivo y las relaciones entre la cultura y la sociedad, podemos recuperar lo señalado por Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta como auxiliar y como enemigo, y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social, en este sentido más lato, pero enteramente legítimo. Esta precisión enfatiza el tejido entre lo singular y lo colectivo y permite recuperar los aportes actuales en la construcción de una mirada sobre lo grupal, espacio donde la subjetividad hace presencia. En cuanto al objetivo en la metodología de la asignatura desde esta perspectiva es formar en investigación. Esta es una tarea que se dirige a la reflexión de los participantes a partir de su singularidad y de la ética profesional sobre su experiencia en un espacio grupal de construcción de conocimiento que le permite apelar a la construcción simbólica de su experiencia y sus manifestaciones en tanto discurso y texto, donde lo psíquico actúa en una trama intersubjetiva que da cuenta de las relaciones institucionales a las que están sujetos. Es importante señalar que se aspira a introducir al alumno en una lógica de escucha, de acercamiento a la importancia de la palabra, a reflexionar en la importancia del discurso, de lo dicho y no dicho, en referencia a lo manifiesto y lo latente, aspectos que permiten ubicar a un sujeto en particular, aquel que deviene de su condición deseante.